Hoy converso con Enrique Colmenares Finol, integrante del comité organizador de la consulta popular, pero además uno de los integrantes de la sociedad civil que desde hace meses viene promoviendo esta iniciativa que finalmente el gobierno interino, la oposición que lidera Juan Guaidó, aceptó. Enrique, gracias por haber aceptado la invitación de Visión Democracia TV. Darwin, para mí es un gran placer, ¿verdad que sí? Y no sabes la grata información cuando me invitaste para nosotros, ¿verdad que sí? Y a la orden siempre, con muchísimo gusto. Adelante. Me gustaría comenzar esta conversación aclarando un poco el origen de la consulta popular, porque pareciera que es una iniciativa de los partidos, pero resulta que en el fondo, tengo entendido, es una iniciativa de la sociedad civil de la cual usted forma parte, donde está la doctora Blanca Rosa Mármol de León, entre otras personas que desde hace meses vienen trabajando esta idea. ¿Estoy en lo cierto? Correcto, Darwin. ¿Verdad que es una iniciativa de la sociedad civil y de una serie de factores de la sociedad civil? Esto lo hemos discutido mucho nosotros con las universidades, con una serie de asociaciones de ONG, y verdaderamente nos sentimos, por supuesto, muy satisfechos cuando la Asamblea Nacional acogió esta idea y ayudó a instrumentarla como lo estamos haciendo en este momento, Darwin. Así es. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el propósito de la consulta? Porque hay sectores que afirman que la consulta ya se hizo el 16 de julio del año 2017, que ¿por qué repetir una consulta? ¿Por qué y para qué esta consulta popular? Sí, bueno, mira, primero en la política es muy dinámica, ¿no? Lo que Ujú. ayer era hoy dudoso y mañana es falso. La política tiene todas esas dinámicas. Entonces, se hizo el 16 de julio de 2017, fue exitosa en estos esquemas, ya te voy a explicar. Ok. Exitosa en la gran movilización ciudadana de Venezuela, que cuando Venezuela, los ciudadanos se movilizan, perdón, y se les da razones fundamentales para su movilización, lo hacen. Esta consulta la estamos haciendo porque ya tuvimos esa experiencia previa. Sí se moviliza la gente de Venezuela a una consulta cuando hay suficientes motivaciones para que lo hagan. Esa consulta resultó exitosa en los aspectos políticos. La primera punta de esa consulta, y fue por el cual la hicimos, esa verdadera, era para nosotros denunciar la ilegitimidad del proceso constituyente que estaba convocando Nicolás Maduro. Un proceso constituyente que no consultó las bases comiciales. La gente no sabía mucho qué eran bases comiciales. Maduro puso unas bases comiciales para bajo ninguna fórmula poderlas perder. Y pongo un ejemplo que yo siempre digo, cosas como esta. Maracaibo, que tiene 1,5 millones de electores, dos constituyentistas, y San Carlos de Río Negro, que tiene 800 electores, producía dos constituyentistas. Entonces ellos sabían, bueno, Maracaibo yo pierdo porque Claro. no tengo la gente, pero yo busco la manera de ganarla allá. Y así hicieron ese proceso constituyente, el acto más inmoral constituyente en la historia de la humanidad, lo que hicieron ellos. Entonces la gente fue a la primera pregunta, que era: ¿considera usted ilegítimo ese proceso constituyente de Nicolás Maduro? Y así lo hizo. Y ese día salió realmente que ese proceso constituyente fuera realmente donde se le decía al mundo lo ilegítimo que era este régimen. Porque ese proceso constituyente fue el que convocó las elecciones para donde fue electo Nicolás Maduro y ha convocado las elecciones posteriores. Entonces, desde ese punto de vista, fue un éxito extraordinario. Ahora, que tenía otra pregunta, que decía que sobre un gobierno de transición y sobre que las Fuerzas Armadas actuaran, y las Fuerzas Armadas no actuaron, y el gobierno de transición no se pudo dar, es otra cosa. Pero el objetivo fundamental de la pregunta del 16 de julio fue realmente cumplido, como fue declarar ilegítimo ese proceso constituyente. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, seguramente ese proceso hubiera quedado ante el mundo como un proceso válido, un proceso legítimo, y eso hubiera sido fatal. Un proceso constituyente tan írrito y tan
convocado de esa manera tan falsa, hubiera hecho, por supuesto, que Venezuela se hubiera perdido. Porque, bueno, si el mundo le da la legitimidad a ese pacto social que significa un proceso constituyente, nosotros hubiéramos quedado realmente perdidos. Entonces, el 16 de julio fue un éxito desde ese punto de vista. Ahora venimos a hacer otro proceso. El gobierno está convocando un proceso de elecciones parlamentarias el día 6 de diciembre, ilegítimas de toda índole. Primero, convocadas por ese ilegítimo proceso constituyente con un Tribunal Supremo, por un Consejo Nacional Electoral totalmente ilegítimo, y también con el apoyo de un Tribunal Supremo, o sea, lo legítimo del proceso del 6 de julio, del 6 de diciembre, y con un TCJ totalmente ilegítimo. Entonces, ese proceso de elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, los venezolanos tenemos que decirle al mundo que es totalmente legítimo, perdóname que repita la palabra, y que no estamos dispuestos a aceptarlo. Que los 30 países que están aprobando a la presidencia interina de Juan Guaidó vean realmente que el pueblo de Venezuela no está aceptando que se cambie la Asamblea Nacional y no está aceptando, por supuesto, que se nombre una nueva Asamblea Nacional con esa situación que estamos en ese sentido viviendo. Entonces, va a ser un golpe, a un knockout, para decirlo una palabra del boxeo, un knockout al gobierno, no al gobierno, un knockout a las elecciones parlamentarias que el gobierno está haciendo. Claro. Ahora bien, usted habla de que el 16 de julio del 2017 la gente participó, pero resulta que el escenario es totalmente distinto. Hay pandemia, hay escasez de gasolina, hay problemas en los servicios públicos, la gente está muy limitada para su movilización. Además, se han ido acumulando errores y fracasos de la oposición y la diáspora venezolana se aceleró. ¿Usted cree que con todo ese escenario adverso todavía tiene probabilidades de éxito la consulta popular? No, totalmente. Yo sí estoy segurísimo del éxito. No, yo no. Todos los venezolanos que estamos trabajando en esto. Por cierto, te digo, hubo una juramentación el día jueves, jueves hablando de 5 de noviembre. De noviembre, hubo una juramentación del Consejo Ciudadano, donde más de 40 ciudadanos venezolanos eminentes se juramentaron para ser partícipes activos de la consulta popular que vamos a hacer en diciembre de este año. Ahora, las cosas han cambiado, pero también nos estamos adaptando a esos cambios. Van a votar todos los venezolanos en el exterior. El 6 de diciembre, las elecciones del gobierno, pues no van a participar. Entonces, esos venezolanos mayores de 18 años que esperamos nosotros, son más o menos 3 millones y pico, van a votar en el exterior. Ahorita estamos hablando ya de más de 80 países donde ya estamos preparados para que asistan en ese momento. Segundo, aquí está un efecto, como tú dices, de la pandemia, que nos está afectando, y en Venezuela hay un problema tan gravísimo, el problema de movilización por el problema de gasolina. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Hemos establecido una fórmula de voto distinto, un voto presencial que va a ser, la gente va a asistir a sitios que están muy cercanos a sus casas. Eso lo estamos llamando puntos de libertad. Esos detalles, Enrique, esos detalles me gustaría que lo explicáramos en el siguiente segmento, porque quiero abordar en detalle cómo la gente puede participar. Vamos a dejarlo para el siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Ahora, es importante, Enrique, que la gente sepa cómo va a participar. Es virtual y presencial. Cómo los venezolanos pueden hacerlo en Venezuela, cómo los venezolanos pueden hacerlo en el exterior. ¿Podrías explicarles esos detalles a quienes ven este programa? Cómo no, con mucho gusto, Darwin. Mira, va a ser en dos fórmulas que van a ser prácticamente tres, pero ya te voy a explicar cuál va a ser. Va a ser a partir del 5 de diciembre hasta el 12 de diciembre el gran proceso de la consulta. Empezamos el 5 de diciembre con el voto virtual.
El voto virtual que va a tener un elemento itinerante, por ejemplo. Nosotros vamos a poner puntos de libertad, en donde el venezolano que no tiene los sistemas modernos para hacerlo virtualmente, vamos a tener un sitio donde cada venezolano va a ir a ese sitio y va a poder hacer su voto virtual. Y ese voto virtual va a generar un comprobante que se va a establecer ahí mismo para que lo tenga. O sea, fue a un sitio y él va a tener una referencia de su voto. Porque queremos, sí, te lo digo, Darwin, que sea algo totalmente honorable y totalmente justo y totalmente sin ningún tipo de pluralidad. Ahí va a ser algo para que tenga todo un acompañamiento de veedurías mundiales, porque nosotros no queremos hacer lo que hace el régimen. Nosotros sí queremos hacer un proceso puro, que tenga confianza y que nos dé esa confianza ciudadana, de que nosotros no podemos permitir nada que sea ningún engaño en ese sentido. Entonces ese voto virtual se va a hacer a partir del 5, pero va a ir puntos que te digo, donde la gente va a ir. Y vamos a hacer, por ejemplo, en 4 edificios acá en Caracas. En esos 4 edificios va a haber un sitio, un punto de libertad, y en ese punto de libertad se va a abrir todos los días, hasta el día 12, hasta el día 11, que cuando termina, y ahí se va a poder asistir. Y también la gente se le va a explicar cómo lo va a hacer virtualmente en su casa. Pero también, como queremos darle un carácter, repito, de mucha fuerza política, también puede asistir esa persona con ese comprobante que se da, puede asistir al sitio donde en ese punto de libertad va a establecerse. Y así en todas partes del mundo. En el país más lejano, voy a hablar de Australia, allá van a ver, en todas las ciudades de Australia, van a ver ese elemento de los puntos donde la gente va a estar organizado desde el 5. Y el día 12 es el voto presencial, donde la gente sí va a asistir, como se hace tradicionalmente en los eventos electorales, van a asistir entonces a los diferentes puntos que tenemos organizados y en esos puntos va a ir la gente a ejercer su voto presencial. Entonces, reitero, aquellos que no pueden movilizarse por todas estas razones, primero también por el efecto de la pandemia, estamos cumpliendo todos sí las restricciones y las formulaciones sanitarias para que sea algo realmente sin ningún tipo de crítica en ese sentido. Hemos hablado con Médicos Unidos de Venezuela y con una serie de instituciones y hemos sentido esa grata determinación de estos médicos de decir vamos a apoyarlos y vamos a poner nosotros en cada punto, vamos a estar los médicos ayudando a esa votación. Entonces te repito, Darwin, desde el 5, voto virtual, con estas características que te digo de ir a un sitio. Y el 12, el voto presencial en todas partes del mundo. ¿Cuántos puntos de Tanto lo libertad uno como el tienen otro, en previstos todas partes del mundo. establecer en Venezuela? Bueno, fíjate tú que estamos estableciendo con la gente, nos estamos sorprendiendo. Tantos puntos de libertad como los ciudadanos quieran establecer y pueden establecer. Eso es, porque eso es una decisión ciudadana. Por eso es que hemos dicho que es una decisión ciudadana. Ellos vienen 40, te digo, en 40 casas o en una urbanización o en un barrio, la gente se reúne y dice, yo quiero poner aquí un punto de libertad, porque quiero que mi mamá venga aquí. Nosotros no tenemos una computadora en la casa, no tenemos un teléfono, vamos a ir a ese sitio y vamos a establecer nuestro voto ahí. Y también la gente dice, no, yo quiero ir abajo, quiero ir al sitio ese a hacer presencia, hacer mi voto virtual, pero lo voy a hacer ahí, para que haya también una total y absoluta confianza en ese voto, que no haya ningún tipo, como te dije antes, de irregularidad, Darwin, sino que sea algo muy serio y muy honesto. ¿Han tomado ustedes en cuenta, por ejemplo, que el régimen pueda reforzar una cuarentena radical para esa semana y tratar de, por ejemplo, de disminuir la distribución de gasolina para boicotear la movilización de las personas? E incluso hasta un toque de queda, Sí, ¿no? Del régimen se puede esperar todo, pero aquí sí hay que decir el famosa frase aquella venezolana, más pierde el venado que quien lo tira, ¿no? Perdóname esa frase venezolana coloquial. Si el régimen impide este proceso, la Constitución, artículo 1 de la Constitución, donde plantea la autodeterminación de los pueblos, es un elemento básico. El artículo 5, que dice la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y el artículo 70, que dice que las consultas populares se deben hacer y se pueden hacer y que su carácter es vinculante.
y el artículo 333 donde dice la obligación de cada venezolano no investido de autoridad que tienen que colaborar en el restablecimiento constitucional. Todo lo estamos haciendo de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con las leyes. Y el 293 lo establece claramente, numeral 5. Las consultas populares no las hace el CNE, las hace la ciudadanía, y por eso es que estamos trabajando así. Entonces, que vengan y nos ataquen, pues entonces le van a decir al mundo que es un régimen que no permite esto, y igualito, lo que queremos hacer es determinar la falsedad del proceso del 6 de diciembre. Y si ellos impiden esto que estamos haciendo, más falso, más falsedad van a transmitir ante el mundo, que es lo que nosotros también queremos. Que el mundo sepa que este proceso es falso y que quedan ratificados entonces más bien la Asamblea Nacional y que se ratifica, por supuesto, esta lucha por la libertad. Y las preguntas, sí te quiero decir, las preguntas pueden tener una nueva reformulación. Okay. No cambiándolas en su efecto, sino pueden tener una redacción para que esa redacción sea de más impacto y de más pegada. Perfecto. Vamos a hacer una nueva pausa. Le quiero dejar una pregunta antes de ir a esa pausa. ¿No temen ustedes que los partidos intenten secuestrar esta iniciativa de la sociedad civil? Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos. Enrique, ¿no temen ustedes que los partidos políticos, en un acto de viveza muy criolla, quieran secuestrar esa consulta popular que no es una iniciativa de los partidos, sino de la sociedad civil? Bueno, no, mira, los partidos son de venezolanos que han tenido aciertos y han tenido fallas. Pero en este elemento básico de la consulta popular, ellos han tenido una disposición que tenemos que agradecer. La Asamblea Nacional aprobó el desarrollo de la consulta y aprobó nombrar un comité organizador, que es el comité organizador que yo coordino, yo soy el coordinador, y tomaron la decisión de no nombrar ningún miembro del partido en esa Me parece excelente. Respetar. Excelente. Y entonces tengo que reconocer a los partidos venezolanos que han tenido esa deferencia, esa disposición, esa decisión trascendente, como decir, en Venezuela nos necesitamos todos. Los investidos de autoridad, que son los diputados de la Asamblea Nacional, y los no investidos de autoridad, que somos la sociedad civil y el resto de venezolanos. Porque en Venezuela, para que salgamos de esta situación tan crítica, Darwin, nos necesitamos todos. Correcto. Los partidos políticos, los investidos de autoridad y los venezolanos de la sociedad civil. Creo que como nunca vamos a estar unidos y creo que como nunca tenemos las posibilidades de triunfar, porque en Venezuela la situación es tan difícil, tan inédita, tan dramática, que necesitamos una gran unión, tanto a nivel nacional, por supuesto, como todos los venezolanos que estamos en el mundo tenemos que trabajar. Y también si decimos, esta decisión debe contar también con un apoyo internacional en este sentido. Como la ONU, como esta comunidad europea, deben saber que nosotros, por una vía pacífica, una vía donde el ciudadano participa, ellos ven cuál es la opinión de los venezolanos y en función de esa opinión de los venezolanos, ellos tienen que tomar sus decisiones en ese sentido. Oye, en Venezuela la gente está diciendo esto y está diciendo que debemos actuar así. Para ellos tiene que ser también una acción obligante para ellos, para esas instituciones. ¿Para qué nos escribimos los países en la OEA y en la ONU? Para que sus herramientas sean utilizadas en función de estos países cuando se necesiten. Si no, no tendría sentido esas instituciones. Entonces estas instituciones no pueden en este momento, cuando un pueblo, el soberano, les establece y les dice, señores, nosotros queremos esto y estamos dispuestos a esto, estas instituciones, estoy repitiendo, internacionales, tienen que sentirse en la obligación de responder a esa solicitud de los venezolanos. Ahora, me voy a colocar desde el lado del ciudadano, de ese ciudadano que está viviendo grandes calamidades, de ese ciudadano que ha participado en cuanto evento ha convocado la oposición, pero de ese ciudadano que está desesperanzado por los fracasos acumulados. Pensemos que el día 13 de diciembre ustedes obtienen unos resultados y los muestran.
10 millones de venezolanos, o la cantidad que sea, ojalá sean muchos más, votaron a favor de esto. ¿Ok? ¿Qué hacer con esos resultados? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué corresponde? Bueno, no te pudiera yo decir, Darwin, cuáles son los pasos siguientes, pero hablar de unos principios de la política. ¿Ok? La política, entre otras cosas, es una acción de la ciudadanía. ¿Ok? La política viene en ese sentido, de polis, de la ciudad. Nosotros estamos diciendo lo que queremos y lo que esperamos. Eso es un gran efecto, primero esperanzador, porque otra cosa es que le repetimos siempre, Darwin, nosotros no podemos quedarnos que se hagan las elecciones del 6 de diciembre y no hacer nada. No podemos hacer eso. Nosotros sí vamos a hacer algo. Sí le vamos a decir al mundo que esas elecciones que está haciendo el gobierno son ilegítimas, que esa Asamblea Nacional que está desarrollándose por parte del gobierno es ilegítima. Y esa es una fuerza política y moral muy grande en los próximos eventos que hagamos a partir de ahí. No estamos hablando sino de esperanza y de fortaleza. Y esa fortaleza nos da una gran capacidad posterior de movilización, tanto en Venezuela como en el mundo. Y tanto en Venezuela como en el mundo, de estas instituciones también, me refiero, OEA, ONU, Comunidad Europea y tantos países en el mundo que tienen que ir a saber que la crisis venezolana se transformó en un problema mundial. Esto es algo dramático. Cuando uno va por las cerca de la frontera, ve esos venezolanos pobres, muriéndose casi de hambre y eso, y tener que salir de este país. Esto es una problemática mundial. El mismo gobierno tiene que saber que lo estamos favoreciendo, de que le estamos dando al mundo, porque esto no lo pueden aguantar tampoco el gobierno. Yo creo que el gobierno realmente tiene que estar convencido que ellos no aguantan ya esta situación tampoco. La verdad es que esto es algo tan dramático que yo creo que el mismo gobierno, perdóname que no estoy hablando con inocencia, lo estoy hablando con un elemento intuitivo que uno tiene. Oye, el gobierno tiene que saber que no puede seguir en esto y que el pueblo de Venezuela le está diciendo realmente con esta fórmula soberana que se vayan, que cambien, que tienen que irse, porque las preguntas en sí tienen determinado, por supuesto, el cese de la usurpación. Y ese es un elemento como en Chile, cuando se hizo con Pinochet, con toda la fuerza de Pinochet, que no era como esto, pero era distinto el problema, pero también le dijeron, nosotros queremos que usted se vaya, Pinochet. Y eso es lo que estamos diciendo los venezolanos, también estamos diciendo los venezolanos, Darwin, en este momento. Un mensaje final para motivar a los venezolanos, tanto en el país como en el exterior, para que participen en la consulta, Enrique, porque lamentablemente se nos agotó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias ante todo, Darwin, a ti, ¿verdad?, por esta oportunidad. A los venezolanos. Señores, mira, tenemos un gran momento político que es el momento de la consulta. Del 5 al 12, que estemos todos motivados, con esperanza, con fe y con determinación. Que los pueblos finalmente, cuando trabajan, cuando hacen estos eventos así con fe y determinación, finalmente triunfan. Vamos a triunfar. ¿Que va a ser que ese día se acaba todo? No. Ese puede ser, ¿no?, un día de un comienzo de una gran esperanza para todos los venezolanos en el mundo y en donde vamos a seguir luchando. Estamos seguros que el tiempo que utilicemos consulta no lo vamos a perder, sino va a ser un tiempo muy importante para que logremos la libertad de Venezuela. Que la libertad de Venezuela se está transformando ya en una necesidad mundial y por supuesto nosotros queremos que todos esos venezolanos que están fuera del mundo regresen a nuestra patria o tengan por lo menos a sus hijos, a sus nietos y a sus padres, los tengan en unas condiciones distintas. Por favor, a apoyar esta consulta, por favor, a participar, por favor, a poner puntos de libertad donde ustedes consideren necesario y organícense, únanse para que Venezuela realmente recobre en ese evento y en eventos posteriores su libertad y su democracia. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por haber dado toda esta explicación muy detallada sobre la consulta popular. Y a ustedes, estimados suscriptores de Visión Democracia TV, gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro programa Análisis.